Bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio dedicado a conocer lo más interesante sobre la salud, la verdad sobre los alimentos, todos los temas que a todos más nos interesan. Uno de los problemas que sin duda estamos teniendo hoy en el mundo, y la Argentina específicamente también, es el peso. El peso del mundo, el peso de los argentinos. Se están ocupando en general las autoridades de esto, por supuesto, y desde hace mucho. Hay planes, hay programas, hay estudios, hay acuerdos, hay mucho que se está trabajando. A pesar de eso, nos preguntamos, ¿estará dando éxito? ¿Tendrá buen resultado todos los esfuerzos que se utilizan? ¿Es un problema individual? ¿Es un problema del conjunto de la sociedad? Tendremos que reconocer que a lo mejor no ha habido el éxito que deseábamos y quizás cambiar el enfoque o las cosas que estamos haciendo y cómo eso repercute en cada uno de nosotros. A lo mejor el mensaje global puede ser bueno, pero quizás no está adaptado a lo nuestro. Vamos a charlar un poquitito sobre el enfoque general de la obesidad y después el enfoque específico que podemos dar en diferentes casos. Tenemos hoy como invitado al doctor Gustavo Lobato, a quien agradezco muchísimo por estar acá acompañándonos. Y Gustavo, como especialista en nutrición, en obesidad, desde el punto de vista asistencial, académico, institucional, etcétera, has transitado este camino mucho. Con lo cual, si te parece bien, empecemos charlando un poquito de qué cosa es realmente aquello a lo cual llamamos obesidad y cómo viene la tendencia, hacia dónde vamos. Mira, normalmente se define la obesidad, uno escucha, es un aumento del peso. En realidad obesidad, estrictamente, es un aumento de la grasa de reserva. Es cuando una persona tiene más grasa de la que le corresponde en su cuerpo. Eso generalmente se acompaña de un aumento del peso. Pero hay personas que no están tan excedidas en peso y sin embargo se comportan metabólicamente como un obeso. Entonces, el concepto es que obesidad es un aumento de la grasa de reserva. Lo cual puede o no medirse en la balanza. Porque en realidad, y con esto estoy dando un elemento importante, que es la composición corporal. O sea, uno pesa más en la balanza y puede ser a expensas de la grasa de reserva que tiene de más, pero puede ser también que tenga muy desarrollada la masa muscular o que sea una persona grandota con una importante masa ósea. Es decir, aumento de peso no es sinónimo de obesidad. Por lo general, la persona que está excedida de peso es obesa, pero no siempre es así. Es cierto eso, entonces, de que puede haber algunas personas que dicen, no, yo soy de huesos grandes, frase muy común. Sí, claro que puede ser. ¿Y cómo hacemos para saberlo? Bueno, mira, en realidad en el consultorio es difícil saber cuánta grasa tiene de más una persona en su cuerpo, porque no tenemos muchos elementos. Hay algún aparato que no es muy exacto, que es la bioimpedancia, el estudio por bioimpedancia, que nos permite saber en el consultorio, sin ningún riesgo, para el paciente, bueno, qué cantidad de grasa tiene, pero no es un método exacto. Existen también estudios que le podemos mandar a hacer en un laboratorio, por ejemplo la densitometría corporal total para evaluar composición corporal, el mismo estudio que le hacen a las mujeres menopáusicas para ver qué cantidad tienen de huesos, si están osteopénicas o osteoporóticas. Ese estudio sirve también para saber la composición corporal, o sea, qué cantidad tenemos de grasa, qué cantidad tenemos de músculo y qué cantidad tenemos de hueso. Entonces, con ese estudio sabemos bien si estamos frente a un individuo obeso o no. Ahora, la bioimpedancia podemos decir que es un método poco exacto, pero muy accesible. Es de consultorio, hay aparatos claro, mejores y otros no tanto, pero los hay. Hasta hay incluso para que uno se compre en la farmacia y se lo lleve a su casa. En cambio, la densitometría ya no tanto. Y hay un elemento más que podemos usar en el consultorio que también es bastante, digamos, exacto, o por lo menos se acerca bastante a la cantidad de grasa que tiene un individuo, que es con el centímetro, y es el índice de adiposidad. O sea, conociendo la talla del individuo y el perímetro de cadera, se lleva a un cálculo matemático que tiene muy buena correlación con la cantidad total de grasa que puede tener ese organismo. Da un valor normal hasta 18% en el varón y hasta un 22-24% en la mujer. Siempre la mujer tiene otra composición corporal, siempre tiene un poco más de grasa que el varón, ¿no? Y ese sí que es fácil. Ese es muy fácil. Lleva segundos. Bueno, el
especialista sabrá cómo hacer la cuenta, no se tiene que preocupar la persona por eso, pero fácil le puede dar una idea. Y asumiendo que empezamos a entender un poquito mejor que no es solamente el peso que se tiene o que da una balanza, sino que hay que correlacionarlo con algo. En este caso, por ejemplo, el tejido graso, que también acabamos de aprender que no es toda la grasa igual, que hay grasa que se comporta distinta que otra. ¿Cómo viene la tendencia? ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Porque nos interesa, pero esto me imagino que son tendencias mundiales. ¿Cómo viene la mano? Mira, antes de contarte cómo viene la mano, quería decir dos cosas que son importantes. Fíjate que en el consultorio, y que tienen que ver cómo viene la mano, en el consultorio es más importante, si te descuidas, en el consultorio de un obesista, por así llamarlo, que esa especialidad no existe, pero el que hace obesidad, es más importante el centímetro que la balanza. Porque el centímetro me permite saber la cantidad de grasa que tiene ese organismo de más, esa grasa de reserva que tiene de más, que define que está obeso o no, a través de lo que hablábamos anteriormente, el índice de adiposidad, pero también es muy importante cómo tiene distribuida esa grasa en el organismo. Porque no es lo mismo tener una distribución glúteo-femoral, esa distribución de la grasa más en caderas y en glúteos, que es más característica de la mujer, esa forma de pera que tiene el organismo, que tener toda la grasa depositada en el abdomen, en la panza, y tener esa forma más de manzana, que la llamamos obesidad androide. La obesidad androide, esa en forma de manzana, que se localiza fundamentalmente en el tronco, más que nada en la zona abdominal, esa es la que está relacionada con las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la enfermedad cardiocirculatoria, algunos tipos de cánceres. Lo cual, de nuevo, vuelve a aquello de que no toda la grasa es igual. Y en este último caso la observación es muy simple, ¿no es cierto? Más allá que la podemos medir, solo con verlo, observación. Solo la observación ya te está diciendo si es una obesidad central o una obesidad glúteo-femoral. Yendo a lo que me preguntabas, bueno, ¿cómo viene la situación en Argentina y en el mundo? En Argentina estábamos con una prevalencia de obesidad de alrededor del 15% en el 2005. 2009 aumenta al 18%. Es un aumento considerable, en números suena que no, pero del 15 pasamos al 18%. Y si hablamos de sobrepeso, nos acercamos casi al 40% de la población, algo por debajo del 40% de la población. Que se suma con el otro, ¿no? Exactamente, porque, claro, ¿qué es obesidad y qué es sobrepeso, podríamos decir? Eso lo hacemos a través del índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla del individuo en metros elevado al cuadrado. Bueno, es otro cálculo matemático que hasta un valor entre 25 y 29,9 hablamos de sobrepeso. 30 o más de 30 de índice de masa corporal hablamos de obesidad. Y dentro de esa especie, digamos, de clasificación en la cual decimos, bueno, nuestra tendencia es esa. Yo sé que en 2013 va a haber una nueva medición, no la tenemos, pero en algún momento la tendremos. Quizás, seguramente el año que viene. Exactamente. ¿Cuál es tu sensación instintiva de cómo pueden aparecer los números de la próxima encuesta? En Argentina, al igual que en el resto del mundo, la obesidad va aumentando, su prevalencia va aumentando, porque en realidad el problema de la obesidad es un problema que no es estrictamente médico, es un problema social, es un problema político, es un problema económico. En realidad, en la solución del problema obesidad debieran entrar no solo los médicos, el médico solo no puede hacer mucho contra la obesidad, tal es así que la obesidad va en aumento, o sea, necesita del aporte de otras ciencias. Equipo. ¿Podemos decir, para así dejamos el enganche para seguir hablando, que la obesidad es un problema de todos? Es un problema de todos. ¿Por qué? Lo vemos acá en un segundo en Salud y Alimentos. Ahora tu cocina tiene más color. Probá la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Continuamos acá en Salud y Alimentos conversando con el doctor Lobato sobre obesidad. ¿Qué tema? Tema que a Tania dijimos recién, más de la mitad de la población, lo cual es mucho. Hay una frase que a veces yo he escuchado y que me cuestiono si es verdad y sobre todo por qué se dice. Y yo la verdad que estoy gordo porque no me muevo. ¿Es cierto? O sea, la actividad física ¿es la causa de la obesidad o puede ser alguna de las cosas que hagamos para combatirla? Mira, la verdad me atrevo a darte la respuesta un rotundo no. O sea, la actividad física, la falta de actividad física no es causa de obesidad. O sea, no hay obesidad si no hay exceso de comida. O sea, una persona aumenta su grasa de reserva y se transforma en un individuo con sobrepeso o con obesidad cuando come mucho. Este es el tema. Habría que evaluar cuánto come y qué es lo que está comiendo. Pero en realidad la incidencia del movimiento es mínima en lo que respecta a mantener el peso o bajar de peso. ¿Por qué? Fíjate, correr implica una pérdida calórica de aproximadamente, esto varía, pero alrededor de 1 caloría por kilo de peso por kilómetro recorrido. Si una persona, vamos a poner una mujer de 60 kilos, gasta al correr, estoy hablando de correr, 60 calorías por los kilómetros recorridos. Es decir, si corre 6 kilómetros, está con un gasto calórico de aproximadamente 360 calorías. Que aclaremos, no cualquiera corre 6 kilómetros. Pero primero quería decir que, fíjate vos que 350 calorías están contenidas, es un poco más, pero un vaso de una gaseosa, no dietética obviamente, está en alrededor de 250, 280 calorías. Una porción de pizza, una empanada, está aproximadamente en la misma cantidad de calorías. O sea, que salgo a correr 6 kilómetros para perder una empanada. Si yo me siento a comer empanadas, ¿cuántas empanadas puedo comer? 2, 3 empanadas como mínimo. O sea, nunca voy a poder, corriendo, llegar a compensar lo que me excedí en la comida. Además, como bien decías vos, no cualquiera puede correr 6 kilómetros. Seguro, hay que estar entrenado, ¿no? Exactamente, somos máquinas muy eficientes, cargamos el tanque muy rápido y con eso somos gasoleros, podemos andar y andar y andar. Cuando en las maquinitas que hay en los gimnasios o cuando uno a veces se compra una bicicleta, una cinta, etcétera, en la casa y empieza a ver ese contador de calorías, ¿es confiable realmente? Las calorías que dice ahí es como que uno camina 3 minutos y gastó un montón y no cierra con la información que uno suele manejar, ¿no es cierto? Lo que sucede es que en el cálculo de la cantidad de calorías que se gastan entran diversos factores, como por ejemplo el sexo. No gasta lo mismo un hombre que una mujer, porque el hombre tiene más masa muscular que la mujer. Gasta más el hombre cuando hace actividad física. Y cuando vos te subís a la cinta o a la bicicleta y el aparato, si vos no se lo marcás, que no te pide que le entres el factor sexo, hombre o mujer, y ya el cálculo que arroje es erróneo, pero aproximadamente va alrededor de ese número que, vuelvo a repetir, nunca alcanza a compensar lo que llegamos a comer. De todas maneras, no debe quedar el mensaje de no hacer actividad física, todo lo contrario, hay que hacer actividad física, hay que moverse. Esto es importante para la salud metabólica. Ahí está. Hay otros beneficios que yo creo que van mucho más allá de la balanza. Yo pienso en términos simples. Moverse es para la salud y el bienestar, no es para bajar de peso. Es además de lo que hagamos desde lo alimentario. Y ahora, ese mensaje a veces por ahí no es del todo bien distribuido o difundido. Es decir, no es muy frecuente que se digan cosas como la que nos estás contando ahora, ¿no? ¿Y por qué pensás que es eso? ¿Por qué no hay tantos profesionales que ponen las cosas en su lugar? Y empiezan sí, realmente anda a caminar y se olvidan de la comida cuando en realidad tendrían que empezar por la comida y además por tu corazón, por tu bienestar, por sentirse bien, por cargar pila, además de eso,
hace algún tipo de actividad física? Pues un mensaje tan poco común en nosotros. Porque en realidad el médico, que es el que generalmente da este consejo, tiene que moverse, tiene que ir a hacer actividad física, no está formado para esto. O sea, en la carrera de medicina, el que está estudiando para recibirse de médico, en realidad tiene muy pocas horas, mirá lo que te digo, muy pocas horas dentro de la carrera en su formación para la actividad física. El médico no sabe indicar el movimiento, porque ¿qué pasa? También hay que hacer la diferencia entre qué es actividad física y qué es ejercicio físico. No es lo mismo. O sea, actividad física es moverse y el moverse implica un gasto energético. Claro que ese gasto energético, poco o mucho, si estoy haciendo una dieta, bueno, va a ayudar a que yo descienda de peso. Es una ayuda. Ahora, si yo no hago dieta, tengo que bajar de peso y voy al gimnasio, generalmente no vamos a obtener grandes beneficios. Es dieta, lo más importante, la dieta es la soberana, y después viene la actividad física que por supuesto va a ayudar al descenso de peso. El movimiento. Ahora, ¿qué es ejercicio físico? Ejercicio físico es actividad física, pero que tiene un objetivo, que es el tratamiento. El tratamiento, por ejemplo, de los trastornos de los lípidos en sangre que a veces acompañan la obesidad, el aumento de los triglicéridos. Responden muy bien al ejercicio físico. La diabetes tipo 2, que acompaña frecuentemente a la obesidad, responde muy bien al ejercicio físico. Podemos decir, bajarás tus triglicéridos y bajarás tu azúcar con el sudor de tu frente. Totalmente, eso es así. Y no solamente midiéndolo con la balanza. Hay algún tema que nos quedó por ahí, tocado así, subliminalmente, y en realidad yo creo que es el tema principal. Es decir, si decimos que la estrella de toda esta película es la dieta, no podemos dejar de hablar de la dieta, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, ¿qué te parece si eso daría para hablar muchísimo, pero concentramos algunos consejos prácticos y algunas verdades y otras quizás no tan verdaderas sobre la dieta de la obesidad específicamente? ¿Sí? ¿Cómo no? Acá en Salud y Alimentos. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Molinos, lo mejor de nosotros. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Continuamos acá en Salud y Alimentos con el doctor Lobato hablando sobre obesidad y dejamos ahí dando vueltas el tema central. La estrella, el punto principal del abordaje de la obesidad es la dieta. Que no sé si la palabra es linda o no. Digamos que uno va a comer diferente y a eso lo llamamos dieta, pero dieta tiene sus connotaciones. ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre lo que sería una buena dieta o un buen plan de alimentación para encarar la obesidad? Bueno, mira, ¿en qué nos fijamos? Yo te voy a dar mi punto de vista, esto es muy discutible, no es mi punto de vista, sino el punto de vista de un grupo de trabajo al cual yo pertenezco, que es la Sociedad Argentina de Obesidad. Entonces, lo que yo voy a decir en este momento es discutible, me gustaría que hubieran otros colegas para que podamos discutir este tema. Pero algo que siempre digo cuando me preguntan sobre dietoterapia del obeso. En primer lugar, una persona que está excedida de peso tiene que hacer dieta. Yo sé que es una palabra fuerte, pero debe hacer dieta. ¿Qué tenemos frente a nosotros en el consultorio? Una persona que tiene hambre,
come mucho, viene porque no puede controlar el hambre. Ahora, ¿hambre de qué? Todos los que hacemos obesidad, todos que estamos, vamos a coincidir en lo mismo. O sea, hambre de galletitas, hambre de pan, hambre de pastas. O sea, la gente engorda por consumir lo que algunos llaman carbograsas, la asociación de harinas con grasa, con gusto dulce o con gusto salado. Muchas cosas del kiosco, dulces, son mezcla de hidratos de carbono y grasa. Y los snacks, por ejemplo, papas fritas, chisitos, es una mezcla de hidratos de carbono con grasa de gusto salado. La gente está gorda de comer sin darse cuenta y sin poder parar todo este tipo de cosas. Nadie está gordo de comer un bife atrás de otro, ni de comer un huevo duro atrás del otro, ni de abrir compulsivamente una lata de atún y comer 2, 3, 4, 5 latas de atún. Sin embargo, abren un paquete de galletitas, y todos los que nos están escuchando seguro les pasa eso, los que están gorditos, abren un paquete de galletitas y de repente se dieron cuenta que la terminaron porque meten la mano y no hay más galletitas. Si hubieran habido más galletitas, las siguen consumiendo. Eso es lo que engorda. Claro, no solo las galletitas, las harinas en general y asociadas con las grasas. Entonces, la gente hoy está adicta de este tipo de alimentos. El que viene a la consulta no es que es un gordito, holgazán, que come, perezoso, que no se mueve, comilón. No puede parar de comer. La gran mayoría de los que vienen al consultorio no pueden parar de comer. Doctor, tengo hambre. Mire, vengo porque la verdad no puedo parar de comer. Y lo reconocen, o sea, porque ese es un punto importante. Sí, claro. Y otros muchos no. Claro, yo creo que el primer paso es aceptar la condición. Ahí uno puede tener buena voluntad para modificar. El problema es cuando no lo reconozco. Y se da esa otra, ¿no? De decir, yo no sé por qué engordo si yo no como. Muchos. Sí. Muchos llegan a la consulta y dicen, mire, doctor, yo no sé por qué estoy gordo porque mucho no estoy comiendo. Y acá viene un concepto importante. ¿Qué es comer mucho y qué es comer poco? O sea, si una persona llega a la consulta y llega gordita, es decir, la peso, la mido, llego a la conclusión de que esa persona está obesa, tiene grasa de reserva de más. Bueno, perfecto. Si él dice que es poco, ese poco ni hace falta a veces hacer una anamnesis alimentaria. Hay que decirle, mire, ese poco que usted está comiendo, eso que usted llama poco, para usted es mucho. Por eso tiene grasa de más. Pero ¿cómo puede ser si mi hermana come la mitad de lo que como yo y es un palo? Y míreme a mí, estoy gorda. Claro, es que hay organismos que son más eficientes que otros. ¿Qué significa esto? Bueno, que asimilan más. Viste que muchos gorditos dicen, sí, no, mi problema es que asimilo mucho. Y es verdad, asimila mucho. Come poco y lo poco que como le hace engordar. Lamentablemente el mensaje es, tiene que parar de comer ese poco que está comiendo. Pero sobre todo hay que cambiar la calidad de la alimentación. Hay que preguntarle a este paciente, ¿usted se quiere curar de la adicción alimentaria? Este es el punto. Porque no es solo venir y bajar un número en la balanza para que cuando deje el tratamiento vuelva a engordar. Es cambiar los hábitos. Entonces hay que trabajar ese punto. Y frente a eso, ¿cuál es tu sensación o la sensación en general? Cuando uno pregunta, no sé si en forma tan directa, pero uno intenta investigar si hay deseo de cambiar los hábitos, de ir a un cambio más profundo, más de fondo. ¿Qué se suele obtener? ¿Un sí o un no? Y eso lo dejamos así como cortito para que nos dé pie para después seguir hablando en otra oportunidad, ¿no es cierto? ¿La gente quiere cambiar o se resiste al cambio? La gente, la primera contestación es sí, doctor, yo quiero cambiar porque la verdad, mire cómo estoy. El tema es que va a tener que tener una participación muy activa en su descenso de peso. Y eso lleva tiempo. No es un tratamiento de 1 mes o 2 meses. Se calcula que es un tratamiento que lleva por lo menos 1 año. Y un proyecto de vida, ¿qué es lo que queremos hacer implementando cambios a largo plazo? Yo lo asimilaría a la palabra, ya que usamos palabras duras, tratamiento. O sea, requiere pasos y requiere especialistas. ¿Cómo se empieza un tratamiento bien hecho? Vos bien lo dijiste, Edgardo, o sea, esto es un tratamiento. Como tal, lo encabeza el médico y muchas veces el paciente va a requerir, que tampoco me gusta llamarlo paciente, porque habíamos hablado que esta persona que viene en esta situación de obesidad
va a tener una participación activa en su tratamiento. O sea que ya de entrada lo llamamos paciente. O sea, corremos la palabra paciente porque va a tener un papel muy activo. Y va a tener que reprogramarse. Es decir, en primer lugar, va a tener que aceptar que todo lo que vino haciendo hasta ahora era para conducirlo a la obesidad. O sea, todo eso no lo va a poder repetir, porque en la medida que siga repitiendo esas conductas que lo llevaron a la obesidad, va a volver o va a continuar en la obesidad o va a de repente bajar de peso y al poco tiempo va a volver a recuperar todo el peso, que es lo que generalmente sucede. Es decir, se tiene que reprogramar, se tiene que reeducar. Entonces, tiene que empezar a adquirir nuevos hábitos. Eso no se logra de un día para el otro y muchas veces no alcanza con el médico. A veces hay que pedir un apoyo psicoterapéutico. La licenciada en nutrición también va a formar parte del equipo. ¿Por qué? Porque le va a dar ideas de cómo cocinarse determinados tipos de alimentos, cómo variar su dieta para que no sea monótona y aburrida. Entonces, es un equipo de profesionales el que lo va a tratar y esto va a llevar un tiempo, el generar nuevos hábitos. Yo creo que el ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, el decir que no solamente no es paciente, es como que es el actor, es algo que es su vida, donde él es el actor y quizás el médico le va a dar el libreto. Puede ser que le escribe el libro, uno le enseña cómo, pero el que va a actuar, el que está solito en el escenario y se enfrenta con el desafío de vivir y comer mejor cada día, es el protagonista. Exactamente. Sí, quiere decir que en principio podríamos decir, señora, señor, acepte que tiene una situación, que esa situación requiere del apoyo, el consejo y toda la intervención de un equipo de profesionales y que en función de eso tiene acá el libreto, ahora por favor comprométese y actúelo bien. Exactamente. Bien. Por ejemplo. Eso vamos a decir, deje de actuar en un drama y pase a actuar en la comedia agradable de la vida, que va a ser placentera y mucho mejor. Muchas gracias por estos consejos. Seguimos acá, no se olvide, en Salud y Alimentos.